La importancia biológica del pH justamente es esto que yo les decía, que todos estos procesos biológicos, esto como lo que yo les decía, que ponemos nosotros a veces el tejido en una solución y necesitamos que el tejido quede como si estuviese dentro del organismo, entonces le tenemos que poner una solución que le mantenga su pH, el pH óptimo. Por ejemplo, si yo trabajara con tejido que sería el interior del estómago, tendría que tener un pH 7, un pH 2, mi solución base, ¿sí? Mantenerlo en un pH 2. ¿Por qué? Porque ese es el pH óptimo del estómago para funcionar. Si no, la función que yo quería ver va a estar alterada por el cambio de pH. Entonces, dentro del organismo hay distintos sistemas o distintos órganos que van a funcionar con distintos pH. Entonces, dice que existe generalmente un pH óptimo, el cual cada proceso se realiza con mayor eficiencia, y uno de los procesos afectados por variaciones de pH es la acción enzimática. Justamente es sumamente importante que los elementos, las enzimas, que van a estar en distintos tejidos y distintos órganos, tengan el pH óptimo para trabajar. Entonces, por ejemplo, la lipasa gástrica, yo les hablo del estómago porque es justamente uno de los órganos que uno más conoce, que tiene un pH bien bajo, entonces hay mucha diferencia con el resto de los tejidos porque los otros en general tienen un pH más alto, ¿sí? La lipasa gástrica va a trabajar entre pH 4 y 5, bastante bajo. La tialina entre 6 y 6,5, la hexoquinasa 7,5 a 9, la catalasa 7,6, la sacarasa intestinal 6,6. Observen que hay muchas que más o menos pueden trabajar en un pH similar y la lipasa gástrica no, un poquito más bajo, ¿sí? Lo cual, una pequeña diferencia de pH les hace un cambio tremendo para el funcionamiento de, por ejemplo, las enzimas. También pasa lo mismo en los tejidos. Entonces, como les decía, es importante mantener ese pH dentro de los órganos o dentro de los tejidos. Y para esto existe lo que les decía hace un rato, los sistemas buffer, que son estos sistemas que van a amortiguar estos cambios de pH que se pueden generar por distintos mecanismos. Y estos sistemas buffer van a ser formados por dos elementos. Por un lado, por un ácido débil o una base débil, que eran las que se disociaban parcialmente, ¿sí? Y en el caso de un ácido débil, una base que lo acompaña. Y en el caso de una base débil, un ácido que lo acompaña, ¿sí? Que son las bases que los acompañan. Entonces, dice que a nivel fisiológico el pH es importante que se mantenga constante y esto va a ocurrir por los sistemas básicos. Y los sistemas estos de transporte a nivel celular van a ser los que van a lograr esta regulación interna y que estos sistemas buffer se mantengan también, ¿cierto? Y esto va a ser todo por distintos sistemas que van a hacer que ingresen o salgan iones y algunas moléculas. Entonces, moléculas cargadas. Entonces, esto, bueno, es futuros temas que vamos a ir viendo en las distintas clases, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, que el pH es importante porque los sistemas van a funcionar de acuerdo, mucho mejor algunos sistemas, por ejemplo las enzimas, de acuerdo al pH en el que se encuentren, van a tener una función óptima. Y para mantener ese pH constante existen estos sistemas amortiguadores que son los sistemas básicos. Ahora, ¿qué serían las soluciones verdaderas? ¿Sí? Vamos a recordar las disoluciones químicas, un poco lo que vimos hoy con el cristal de cloruro de sodio, ¿sí? Que lo colocaban en agua y ¿qué pasaba con ese cristal? Se disolvía, ¿sí? Esa va a ser una solución verdadera, porque va a tener una disolución homogénea, ¿sí?
y no va a ser observable al ojo, y va a terminar formada por dos elementos, dos sustancias importantes, una es el solvente y otra es el soluto. Como hablábamos hoy, el solvente por excelencia es el agua, por eso hoy estuvimos hablando del agua, y el soluto, bueno, distintos elementos que van a ser los que se van a disolver en el solvente, ¿sí? Un poco repaso porque ya lo vieron. Entonces, ¿cómo se disuelve un sólido en un líquido? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué impulsa dicho proceso? Lo vamos a ver. ¿Y qué función de estado termodinámica es útil para comprender dicho proceso? Eso quizás se lo acuerdan de otras clases que estuvimos viendo. ¿Cuál sería? Un proceso químico. ¿Qué veíamos? ¿Quién era? ¿La diferencia de qué función de estado yo observaba en los procesos químicos? Sí, la diferencia de entalpía, exactamente. ¿Sí? Y me daba la característica de si era exotérmica o endotérmica, ¿se acuerdan? Eso lo terminaron viendo conmigo y después siguieron la clase con Ariel. Bueno, entonces, ¿cómo se disuelve un sólido en un líquido? Justamente, habíamos visto las moléculas estas, las pelotitas rojas y blancas, las cabecitas de níquel, son las moléculas de agua, y esto es el cristal de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, lo coloco en agua, y las interacciones del solvente y el soluto, ¿sí?, entre las moléculas de agua y el cloruro de sodio, van a permitir que este sólido se disuelva. Por un lado, el cloruro de sodio se disuelve totalmente, o sea, se va a separar todo el cristal. Y nos van a empezar a formar ion cloruros hidratados y ion sodios hidratados, cada uno con el lado correspondiente de la molécula de agua que tiene la carga contraria a ese ion, ¿sí? Si es el cloruro, que es negativo, se va a conectar con los protones, que son positivos, los hidrógenos. Y el sodio se va a conectar con los oxígenos, ¿sí?, de la molécula de agua, que tienen una carga negativa. Y estos iones se van a ir hidratando así en solución, y se van a separar, ¿está bien? Esto es lo que va a pasar. Entonces, cada ion se va a rodear con moléculas del solvente, y esta interacción que se rompe o se forma involucra un cambio en la entalpía, que era lo que habíamos visto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va muy rápido, es larga la clase y estoy retrasando. Se rompen las interacciones entre los iones de cloruro de sodio, y hay ruptura de interacciones entre las moléculas de agua también, para poder unirse, ¿sí?, a hidratar cada una de estas moléculas de cloro y de sodio. No, de los átomos de cloro y sodio. Y esto ocurre espontáneamente, ¿sí?, con un delta G menor a 0. ¿Se acuerdan que si hablábamos de espontaneidad, el delta H habla de exotérmico o endotérmico, ¿sí?, la temperatura de mi reacción. Y la espontaneidad estaba dada por la delta G, ¿sí? Exactamente, por la energía libre de Gibbs, ¿está bien? Que tiene que ser menor a 0, ¿sí? Y esto lo vieron con alguien. Por eso les digo que esos temas los van a volver a ver todo el tiempo. Entonces, hay ruptura de interacción entre los iones de cloruro de sodio y ruptura de interacción en las moléculas de agua. Y este proceso de disolución, ¿sí?, primer paso, se van a romper estas estructuras. El delta G va a ser positivo, ¿sí?, 788 kJ por mol, y se va a lograr romper estas estructuras.
y quedan en estado gaseoso, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vienen de estado sólido y pasan a estado gaseoso? Estas a la vez se van a hidratar, se van a llenar de moléculas de agua a su alrededor, y esto les va a dar un delta H de, no es menos 788, es menos 784, ¿sí? Es un poquito menos 784 kilojoule por mol. Y esto me va a terminar dando una diferencia, ¿sí?, de 4 kilojoule por mol, que ese va a ser el calor de disolución para que este cloruro de sodio pase a estar en forma hidratada. ¿Se entiende? Ojo con este número, este es menos 784. Esto es 788 positivo, esto es menos 784. Cuando hago la diferencia me da 4 kilojoule por mol, que es el delta H de esta formación, de cloruro de sodio sólido a hidratado. O sea, la disolución. ¿Sí? ¿Se entendió? No, profe, por el explicar. Bien. Estos son 3 procesos que suceden, obviamente estos procesos pasan rápidamente, ¿sí? En el primer proceso, el cristal de cloruro de sodio se rompe y pasa de estado sólido a estado gaseoso, ¿sí? Y la energía, ¿sí?, calórica de la diferencia entre este estado y este va a ser de 788 kilojoule por mol, ¿sí? Positivo. Sí, profe. Muy bien. Estas moléculas se van a hidratar con esa solución acuosa que está, en la cual metieron el cristal. ¿Sí? El cristal entró al agua. Y en el agua, primero, se separa todo y quedan en forma gaseosa. Y ahí se empieza a hidratar. Se le empiezan a pegar las moléculas de agua alrededor de todas estas moléculas separadas, tanto de cloruro como de sodio. ¿Sí? Este calor de hidratación es de menos 784. Está mal acá el número. Menos 784 kilojoule por mol. ¿Sí? O sea, que el delta H, acuérdense que una función de estado a mí no me importa cómo es el pasaje. Si de acá para allá, de allá para acá, cuántas vueltas pegan. El delta H que a mí me da, que es el inicio, que era mi cristal, a estar hidratado o disuelto, ¿sí? A poner yo el cristal en el agua, a que quede disuelto. Esto, el delta H de este proceso, es un delta H de 4 del 4 kilojoules por mol, que es la diferencia entre esto y esto. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la termodinámica de la disolución? Primero, esa separación de las moléculas. Después, del soluto, perdón. Después, un poco se separan las moléculas de solvente. ¿Para qué? Para poder interaccionar con las de hidratar, de alguna manera, las de soluto, y me queda formado solvente-soluto, ¿sí? O soluto-solvente, ¿sí? Entonces, hay un delta H positivo, que serían los procesos endotérmicos, ¿sí? Que es cuando se separa estos elementos y quedan separadas las moléculas. Y un proceso negativo, que es el exotérmico, que es cuando se hidratan estas moléculas, ¿sí? Vamos a ver ahora en este lado. Entonces, como habíamos dicho, no va a importar por qué lado haga la vuelta, tenemos los componentes puros, un delta H de separación de moléculas de disolvente, un delta H de separación de moléculas de soluto, y la interacción de estas moléculas, que sería el delta H de 3 de disolución, que es el que vimos recién. Entonces, uno era positivo, uno era negativo, y esta diferencia me va a dar una diferencia entre los delta H y el delta H final. ¿Sí?
Si es endotérmico, me va a dar un delta H mayor a 1. Eso sería endotérmico. Y la exotérmico me va a dar un delta H menor a 1, a 0, perdón. Mayor a 0 y menor a 0. ¿Sí? Eso es para que se acuerden. Los procesos endotérmicos tienen un delta H mayor a 0, que es cuando, por ejemplo, el cloruro de sodio se transforma en gaseoso, ¿sí? Se separan esas moléculas y se transforman en gaseoso. Luego, esas empiezan a combinarse con agua, ¿sí? Y terminan hidratándose. Ese delta H de combinación con el agua va a ser un proceso exotérmico, ¿sí? Y la diferencia entre uno y otro va a terminar siendo un proceso endotérmico de 4 kJ por mol. ¿Recuerdan? Acá. Dado que la entalpía es una función de estado, entonces la sumatoria de todos estos procesos me va a terminar dando un cierto valor, ¿sí? En los ejemplos, por ejemplo, este sulfato de magnesio me da menos 91,2 kJ por mol. Es exotérmica. Y en otro compuesto, ¿sí? Que es el nitrato de amonio, me da un proceso endotérmico de 26,4 kJ. Porque eso va a depender de la entalpía, la diferencia de entalpía de cada uno de los pasos. La sumatoria de todos esos pasos me va a terminar dando el delta H de la solución, ¿sí? En este caso uno es exotérmico y el otro es endotérmico. ¿Se entiende que me puede dar tanto exotérmico como endotérmico dependiendo de la energía que va a necesitar? Sí. El dibujito. Esto es general en realidad, este gráfico, es un gráfico general. Te dice que hay un delta H de separación de moléculas de soluto, un delta H de separación de moléculas de disolvente, y un delta H de la disolución, o sea, de la unión de estos dos elementos que se separaron. Y este delta H de disolución te puede dar o endotérmico, o sea, mayor a 0, y va a ser endotérmico. Te puede dar igual a los otros dos delta H y te va a dar un delta H 0, ¿sí? Como que no, ni ganaste ni perdiste, todo lo que se liberó en un momento se ganó en el otro, te queda un delta H 0, o te puede dar un exotérmico, un delta H menor a 0. Eso es lo único que te quiere decir, es general. Ah, está bien. Listo, perfecto. No, de nada. Bueno. Y esto lo vieron el otro día con Ariel, ¿sí? Dice que recordemos que para la disolución sea espontánea, el delta G tiene que ser negativo, tiene que ser un proceso exergónico. Y que la relación del delta G con el delta H es esta, ¿sí? Es en esta ecuación. Entonces, ¿por qué un proceso endotérmico, ¿sí? Tiene, puede ser exergónico? ¿Por qué puede pasar eso? ¿Sí? Un delta H mayor a 0. ¿Cómo puede ser que el delta G termine siendo negativo? Si este valor lo tengo positivo. En general, observen que acá hay un negativo. Si yo tengo una temperatura negativa, claro, hay que tener cuidado con los signos, ¿no es cierto? Pero, exacto, si el delta S, este lado de la ecuación, si este término me da más grande que el delta H, ¿sí? El menos T por delta S, ¿sí? Temperatura por diferencia de entropía, me da este término completo, me da mayor a este valor,
Cuando haga la recta, la resta, me va a terminar dando un delta G negativo. ¿Entiendes? O sea, que me dé un delta G negativo va a depender también de qué valores yo tenga acá. ¿Sí? No solo del delta H. Muy bien. Justamente la respuesta es que la delta H, ¿sí? La diferencia de entalpía, es solo una parte de la energía libre de vida. Entonces, la entropía, que era el delta S, ¿sí? Es una medida de la dispersión de la energía en el sistema, o sea, el grado de desorden. Siempre decimos que es el grado de desorden que hay es el delta S. Y justamente una solución, ¿sí? Cuando las moléculas se mezclan, está favorecido entrópicamente. ¿Sí? Esta mezcla, o sea, yo no voy a tener esto así subdividido, voy a tener favorecido esto. El desorden va a ser espontáneo. Entonces, ¿cómo podemos expresar una concentración? Esto es un poco de repaso. La molaridad, ¿sí? Que es el número de moles por litro de soluto, moles de soluto, número de moles de soluto en un litro de solución, ¿sí? En litro de solución. La molalidad, que es el número de moles por kilogramo de solvente, ¿sí? Esto es litro de solución, esto es kilogramo de solvente. Y la fracción molar, que es el número de moles totales, el número de moles del elemento del soluto sobre el número de moles totales, ¿sí? Que van a ser los moles de soluto más los moles de solvente. ¿Entiendes? Estos tres elementos tenganlos en cuenta porque con la fracción molar vamos a ver alguna cosita. Perfecto. Entonces, tenemos unas propiedades, llamadas las propiedades coligativas, que son las que dependen simplemente del número de partículas que tenemos de soluto disueltas. Y esto va a hacer que haya ciertas características en estas propiedades, que son 4. La presión de vapor, el punto de ebullición, el punto de fusión y la presión óptima. Entonces, en la presión de vapor, dice que la presencia de solutos no volátiles en solución disminuye la presión de vapor de la solución respecto a la del solvente. O sea, siempre esto va a estar en relación, todos estos valores van a estar en relación, van a ser relativos a al solvente, que nosotros en general tomamos el solvente, el agua, ¿sí? Como dato. Entonces, que dice que cuando yo tengo partículas dentro en una solución, ¿sí? La presión de vapor va a ser menor que la del solvente puro, que la del agua pura, ¿sí? Y eso se conoce como descenso de la presión de vapor. ¿Se entendió? Si yo tengo una solución, va a tener la presión de vapor va a disminuir con respecto a lo que sería la presión de vapor del solvente puro. ¿Sí? ¿Entendió? El punto de ebullición, sí. ¿Lo entendieron? Bien. El punto de ebullición, al contrario, cuando hay presencia de un soluto, ¿sí? El punto de ebullición va a ser mayor que la del solvente puro. Y esto, el ejemplo que les doy siempre es el agua para los fideos. Ustedes tienen el agua para los fideos, si al agua no le ponen nada, supuestamente, si es agua pura, a 100 grados empieza a hervir. Si ustedes al agua le colocan sal, va a tardar más tiempo en hervir, porque tiene que levantar más de 100 grados. ¿Sí? O sea, que cuando yo tengo algún elemento puesto en mi agua, el punto de ebullición va a ser mayor, va a tener que ser más de 100 grados. ¿Sí? En el punto de fusión o de congelamiento, ¿sí? Lo que se conoce como descenso, el otro es el ascenso ebullioscópico, ¿sí? Y observen acá la ecuación, la diferencia de temperatura de ebullición es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura del solvente puro, ¿sí? Y la constante del agua, ¿sí? Es de 0,515 grados centígrados.
En el caso del punto de ebullición, el punto de fusión en presencia de un soluto no volátil disuelto es menor que la del solvente puro. O sea, el agua congela a 0 grados, ¿sí? Ustedes, esto les va a congelar una solución, va a congelar a menos 0 grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes el cubito lo hacen en la heladera o en el freezer en general, o en el congelador, el que no tiene freezer, pero si colocan una bebida alcohólica, por ejemplo, muchas veces no se congela, ¿sí? Hay otras que sí depende la temperatura a la temperatura que baja su freezer, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, un limoncello no se congela en el freezer, ¿sí? Porque esa solución, ¿sí?, tiene un punto de fusión mucho menor a la temperatura que baja el freezer. En cambio, el agua a 0 grados se fusiona, ¿sí? Y observen que la diferencia de temperatura, del descenso de temperatura de congelamiento o punto de fusión, es la temperatura del solvente menos la temperatura de la solución, ¿sí? En cambio acá, observen la diferencia con la de ebullición, que es al revés, es la de la solución menos la del solvente, y acá es el solvente menos la solución. Eso ténganlo en cuenta, porque a veces se lo confunden, ¿sí? Bien. Y la presión osmótica aumenta de acuerdo a los solutos volátiles que haya, ¿sí? Va a aumentar si hay solutos volátiles en la solución, ¿sí? La presión osmótica va a aumentar. Bueno, entonces, en la presión de vapor, ¿sí? Lo que vamos a observar, esto es lo que se hace experimentalmente, ¿sí? Y se observa que la presión de vapor en el solvente va a ser mayor, ¿sí?, que en el soluto, cuando hay un soluto no volátil. Entonces, ¿cómo es el diagrama de fases? Yo tengo una gráfica que es presión en función de la temperatura, ¿sí? Y vamos a tener una temperatura de fusión del solvente, perdón, que es de 0 grados. Es esto de acá. Y una temperatura de ebullición de 100 grados. Observen, ¿sí?, que a medida que aumenta la presión y aumenta la temperatura, se va a mantener en estado sólido, va a pasar a un estado líquido o va a estar en un estado gaseoso, ¿sí? Eso va a depender tanto de la temperatura como de la presión. Para estar en estado líquido va a tener que tener una cierta presión y una cierta temperatura. Cuando pasa de los 100 grados, el líquido va a pasar a gaseoso, ¿sí? Y con la presión baja también se va a encontrar en estado gaseoso. Nosotros lo que pasa que la temperatura en general es de una atmósfera. La que tenemos como referencia es la temperatura de una atmósfera, ¿sí? Muy bien. Entonces, a temperatura de una atmósfera, a 0 grados, va a ser sólido. Entre 0 grados y 100 grados va a ser líquido. Y a más de 100 grados va a ser sólido. Gaseoso, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo sigo mi línea de una atmósfera, que es la presión constante que nosotros tenemos, vemos que a 0 grados mi solvente va a pasar de sólido a 0 grados a estar sólido. Pasa de un poquito los 0 grados, ya comienza a ser líquido. Y a más de 100 grados comienza a ser gaseoso, ¿sí? Si yo bajo la presión, voy a tener
este gráfico modificado, no es tan recto, ¿sí? ¿Entiende? Va a cambiar esas temperaturas, porque hay una relación presión-temperatura. ¿Se entendió? Bien. Bueno. Les hago esta pregunta. ¿Por qué el agua se evapora sin alcanzar el punto de ebullición? ¿A qué se refiere esta pregunta? Ustedes ven que se forma un charco y no se va el charco. ¿El charco se queda siempre o se va? ¿Qué es lo que pasa? Llovió, se hizo un charco. ¿Se va o no se va? Se va. ¿Y levantó a 100 grados? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que la temperatura también va a depender de la energía cinética de sus partículas. Y a temperaturas muy debajo de la temperatura de ebullición, algunas de las partículas se empiezan a mover rápidamente. Y al moverse rápidamente empiezan a escaparse, ¿sí?, del líquido. Y al escaparse del líquido y quedar menos líquido, baja más la temperatura, y al bajar otra vez más la temperatura se siguen moviendo más, y así se van a ir liberando esas moléculas hasta que nuestro charco desaparece. ¿Sí? Entonces, dice, la energía cinética media del líquido va disminuyendo, es esta parte del gráfico, si ustedes observan, ¿sí?, la cantidad de moléculas con una energía cinética dada con respecto a la energía cinética promedio, dice. Entonces, a una cierta temperatura, ¿sí?, las moléculas tienen una energía cinética capaz de escaparse del líquido, y al escaparse, hay menor cantidad de líquido, comienza otra vez a moverse esas moléculas y siguen escapándose. Entonces dice, consecuentemente el líquido debe estar más frío. Por lo tanto, absorbe energía de su entorno hasta que vuelve al equilibrio térmico. Pero algunas de las moléculas de agua logran tener nuevamente bastante energía para escaparse del líquido, ¿sí? Y así, en un envase abierto, este proceso continúa hasta que todo el agua se evapora. ¿Se entiende lo que sucede? Acá habla de la presión de vapor de agua en milímetros de mercurio, en función de la temperatura, y cómo esto ven que no es una recta, ¿sí? Va a ir eliminando ciertas moléculas, ese líquido que estaba frío va a entrar en equilibrio con el medio, va a empezar otra vez a haber movimiento en las moléculas de ese volumen menor de líquido, y estas van a empezar otra vez a escapar en forma gaseosa, y así hasta que se evapora todo el líquido. Obviamente lleva un tiempo ese proceso, ¿cierto? A veces más rápido, a veces más. ¿Qué pasa con el descenso de la presión de vapor del solvente en función de la solución? Esta es una de las propiedades coligativas que habíamos visto, ¿sí? Vamos a observar, ¿sí?, que hay una diferencia de presión, ¿sí?, entre el agua, ¿sí?, o el solvente, o el líquido solvente, y la solución, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El solvente está en equilibrio dinámico y comienza a haber este movimiento. Al agregar un soluto, ¿sí?, este equilibrio va a disminuir, y entonces va a tener que hay una disminución de esta presión, en la cual se va a comenzar a pasar de estado líquido a gaseoso, ¿sí? Observen que la gráfica es igual, nada más que a menor presión va a poder pasar de líquido a gaseoso nuestro soluto, ¿sí? La ley de Raoult, no sé cómo se pronuncia este hombre, ¿sí?, nos muestra que la presión de vapor, hay una ecuación en la cual relaciona la presión de vapor del soluto o de uno de los compuestos, puede ser el soluto o el solvente,
es igual a la fracción molar del elemento, del solvente, del soluto, por la presión de vapor, ¿sí? En estado puro a cierta temperatura del solvente, ¿sí? Del solvente solo. En este caso estamos hablando de uno de los dos elementos, puesta la presión de vapor del soluto del solvente, va a ser igual a la fracción molar de ese elemento por la presión de vapor del solvente sin ningún soluto, ¿sí? O sea, del elemento puro. En la medida, dice que el solvente no sea puro, la presión de vapor del mismo va a ir disminuyendo en presencia de solutos no volátiles disueltos, ¿sí? Esto por la fracción molar. Eso va a ser lo que nos lo va a determinar. ¿Y qué pasa con el ascenso bulloscópico y el descenso crioscópico? El descenso crioscópico lo vemos acá a 0 grados, ¿no es cierto? Y el ascenso bulloscópico a 100 grados. A una temperatura de una atmósfera, que es la normal, lo que vamos a ver es que una solución va a necesitar menor temperatura para lograr pasar de líquido a sólido. Y para ebullir también va a necesitar mayor temperatura para pasar de líquido a gaseoso, ¿sí? Es lo que se observa en la gráfica. ¿Se entiende el gráfico? Perfecto. Entonces, sí, decime. Sí. Claro, el tema es este, que nosotros todo lo medimos a una atmósfera de presión. ¿Ves? En realidad, a una atmósfera, si vos ves, es líquido. Si vos seguís la línea de la atmósfera, tenés sólido, seguís siempre la línea de la atmósfera, ¿eh? Sólido, hasta que pasa a líquido a 0 grados. El agua te estoy hablando, ¿eh? Solo el solvente. A 0 grados. Sigo, siempre es líquido, a una atmósfera siempre es líquido, hasta los 100 grados, que pasa a ser gaseoso. Lo que está por debajo, obviamente, es importante. Yo te lo muestro en una atmósfera para no complicarte, pero ¿por qué? Porque siempre hay una relación presión-temperatura. Si yo haría esta misma evaluación a una presión de 0,5 atmósferas, que sería la mitad, más o menos por acá, ¿sí? Ahí va a ser distinto, porque va a ser a más de 0 grados, va a pasar de sólido a líquido. Pero porque tengo distinta presión presión atmosférica, ¿sí? ¿Se entiende? Y yo sigo acá derecho, 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 y en realidad, mirá, a re baja temperatura va a pasar a gaseoso, pero porque mi presión atmosférica es mucho más baja, es la mitad. ¿Se entiende? Sí, profe. Si yo hago una recta a la altura de 0,5 atmósferas, la relación tiene que ver con la otra parte del gráfico, ¿sí? Por eso les marco, a una atmósfera, a 0 grados, pasa de sólido a líquido, de líquido a sólido en realidad. Y la solución a menos de 0 grados. A 100 grados pasa de líquido a gaseoso. Y un poco más de 100 grados va a necesitar la solución, ¿sí? Pero eso es a una atmósfera. Si yo esto lo bajo a 0,5, la cosa cambia totalmente. ¿Se entiende? Bien, eso es importante. Bueno, entonces, decíamos que la diferencia de temperatura de ebullición, ¿sí? Es el agregado de un soluto no volátil al solvente produce que la temperatura de ebullición de la solución resultante sea mayor, ¿sí? Es esto que vimos acá. La temperatura de ebullición va a ser mayor.
en consecuencia directa del descenso de la presión de vapor, ¿sí? Porque me va a descender la presión de vapor. El aumento en la temperatura de ebullición en presencia de un solutor no volátil viene dado por esta relación que la vimos hace un rato. La diferencia de temperatura de ebullición va a ser la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente, ¿sí? Esta es la constante ebullioscópica del agua. Vamos a tener en cuenta la molalidad. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperatura de ebullición está dada por la constante de ebullición, ¿sí? Por la molalidad, ¿sí? Por I, el factor I de Van Hoff. ¿Y quién es el factor I de Van Hoff? Es la cantidad de especies presentes que van a provenir del soluto. Va a depender de eso cuánto va a subir o bajar esa temperatura, ¿sí? De la cantidad de especies en las cuales se va a poder disociar mi soluto. Por ejemplo, en el cloruro de calcio que veíamos nosotros tendríamos un I de Van Hoff de 2, porque se separa en cloro y en calcio. En cloro, no, era cloruro de sodio. Cloro y sodio, ¿sí? Tengo un I de Van Hoff de 2. Y esto me va a dar una diferencia de temperatura de ebullición distinta, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el descenso crioscópico. Pero acá observen, ¿sí?, que la temperatura de fusión o de descenso crioscópico del solvente menos la temperatura de fusión de la solución. Y en el otro era solución menos solvente, ¿sí? El otro era solución menos solvente. Siempre el que tiene el valor mayor menos el que tiene el valor menor. Y este es la del solvente menos la de la solución, ¿sí? Que tiene un valor de 0 y este va a ser menos 5, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? La diferencia de temperatura me va a dar un número positivo, porque menos por menos más, entonces me va a dar que la diferencia es de 5, ¿sí? ¿Se entiende? Y esta diferencia de temperatura de fusión también la puedo obtener de acuerdo a la cantidad de especies en las que se separa mi soluto, ¿sí? Vamos a tener la constante crioscópica del solvente por la molalidad de la solución por el factor I de Van Hoff, ¿sí? O sea que voy a tener que tener en cuenta en cuánto se me separa mi soluto. Entonces acá tienen un par de ejemplos. El cloruro de sodio se separa en 2, entonces mi I es de 2, ¿sí? Un mol de sodio y un mol de cloruro. La glucosa no se separa, entonces la I es 1, el I de Van Hoff es 1, es un mol, ¿sí? Entonces, las propiedades coligativas, era lo que decíamos, que eran propiedades que van a depender de la cantidad de partículas totales en solución, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el factor de I de Van Hoff? Ese se los dejo para que, ojo con esto, ¿sí? En cuánto se separan estos elementos, ¿sí? Tienen que fijarse para estos solutos, pero vamos a pasar porque estamos muy aplicados. La presión osmótica, que es la última que nos queda por ver, ¿sí?, va a estar dada por la cantidad de presión que yo tengo que hacer en uno de los lados para mantener la misma cantidad de volumen, ¿sí? Para que esto no suba. Acá tengo una membrana semipermeable y tengo de un lado solución de agua y del otro lado tengo una solución que tiene más soluto, ¿sí? Y de este lado hay poquito soluto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo de un lado tengo mucho soluto y del otro nada o poquito, y es una membrana semipermeable, lo único que me permite pasar es el agua, lo que va a suceder es que el agua va a pasar para allá hasta equilibrar la disolución de este lado con la de este lado, ¿sí? Y la presión osmótica se define como la presión que yo tengo que hacer para mantener, ¿sí?, la cantidad de
de soluto, de solvente, en un lado y en el otro en iguales cantidades, ¿sí? O sea, lo que yo voy a tener que presionar para que esta superficie me quede a la misma altura que la del otro lado. Esa es la presión, o sea, yo voy a tener que generar una presión de este lado, no sé, para allá, para igualar estas dos superficies de mis soluciones, ¿sí? Esa es la presión osmótica. Entonces, en una membrana semipermeable va a permitir solo el paso de moléculas de agua. Ósmosis es el agua que se transforma hacia el compartimento de mayor concentración de soluto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber esta diferencia, ¿sí?, de altura, que va a ser que yo voy a medir la presión que necesito ejercer para que todo me quede con la misma medida de volumen. Esa presión que yo tengo que ejercer es la presión osmótica. Entonces es la presión necesaria para detener el flujo osmótico de agua, ¿sí?, la cantidad de agua que quiere pasar para allá. ¿Está bien? Esta es la presión osmótica. Y esta presión osmótica, ¿sí?, la puedo graficar en función de la concentración, y esta sería su ecuación, ¿sí? La molaridad por el factor I de Van Hoff, por la constante de los gases, por la temperatura absoluta. Entonces, también, como es una propiedad coligativa, va a depender del factor I de Van Hoff, de cuánto se me va a disociar los elementos de mi soluto, ¿sí?, cuántas partículas se van a dispersar. Última parte de la clase, se hizo larguísima, las dispersiones coloidales, ¿sí? Algo de coloides saben, ¿sí? Algo han escuchado. Tienen que ver con la disolución que hay de algunos elementos. Entonces, a nivel fisiológico y celular, dice, los solutos están dispersos en el solvente, mayoritariamente es agua, formando un tipo de mezcla que se conoce como dispersión coloidal. ¿Por qué? Porque estos solutos son más grandes que el solvente, entonces van a quedar dentro del solvente dispersos, pero no van a quedar como una solución verdadera, ¿sí? Los coloides pueden ser hidrófilos o liófilos, o sea que tengan afinidad por el solvente, como por ejemplo las proteínas, o pueden ser hidrófobos o liófobos que tengan baja afinidad, como por ejemplo el oro. Y esta estabilidad va a depender de la carga eléctrica que tengan estos coloides y de la hidratación que va a lograr este coloide. Entonces, muchas de las propiedades que vimos, de las propiedades coligativas, son aplicables a los coloides, con algunas pequeñas correcciones. Y básicamente, sabemos que las soluciones verdaderas, el tamaño de las partículas es menor a 1 nanomolar, y las dispersiones coloidales es entre 1 y 1000 nanomolar, ¿sí? La solución verdadera se la ve homogénea, en cambio las dispersiones coloidales son heterogéneas. El tipo de partículas no son visibles a simple vista ni al ultramicroscopio en las soluciones verdaderas, y en cambio las dispersiones coloidales a veces son visibles a simple vista o a través del ultramicroscopio. Y una de las características que tienen el efecto Tyndall. La solución verdadera no muestra este efecto Tyndall porque es transparente. En cambio, las soluciones coloidales tienen este efecto Tyndall porque son translúcidas. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a reflejar la luz de cierta manera y es lo que se llama el efecto Tyndall. Tipos de coloides, acá hay un montón. Tienen sólido-sólido, sólido-líquido, sólido-gas, líquido-sólido, líquido-líquido, líquido-gas y gas-sólido. O sea, todas las combinaciones. Entonces, el sólido-sólido, sol-sólido. Sólido-líquido son geles. Sólido-gas, sol-sólido. Líquido-sólido, soles, como es el citosol, que es uno muy importante porque es
parte importante de nuestra célula. Líquido-líquido es la emulsión, líquido-gas la espuma y gas sólido el aerosol. Y acá tienen los ejemplos en general. Estoy apurando porque si no. Estas dispersiones coloidales, ¿sí?, que son sistemas no homogéneos, como les decía, ¿sí?, tienen una fase dispersa y una fase dispersante. Las partículas constituyen uno o varios de los componentes de la fase dispersa y tienen estos tamaños entre 1 y 1000 nanomolares, mientras que las restantes componentes están constituidos por partículas con tamaño menor a 1, y es la fase dispersa. Las propiedades coligativas se pueden aplicar a los coloides. A bajas concentraciones del soluto disperso, ¿sí?, el comportamiento es muy parecido al de las soluciones verdaderas, o sea, si yo tengo pocas de estas partículas grandes, a altas concentraciones el comportamiento es distinto, se va a alejar del predicho por las soluciones verdaderas, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, lo que vemos es la solución verdadera, que no va a reflejar la luz de ninguna manera, va a pasar directamente porque es transparente. En cambio, en la solución coloidal va a haber un cierto reflejo que se llama efecto Tindall, ¿sí? Y lo que observamos es que a bajas concentraciones, ¿sí?, observen la gráfica de la presión osmótica de una solución verdadera, es la línea negra, y la línea roja es en un coloide. Observen que la primera parte... ¿Alguien entró? Bien. La primera parte de la gráfica es igual, y después comienza a elevarse, o sea que a mayor presión osmótica, a igual concentración, mayor presión osmótica, ¿sí?, con respecto a la de la solución verdadera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta desviación de la presión osmótica se debe a que las partículas coloidales, ¿sí?, son moléculas de mayor tamaño que las de la solución verdadera. Y como se encuentran cargadas, esta determina que atraen agua, ¿sí?, y lo que van a hacer es que haya iones de solución, agua de indivisión, y esto lo que va a hacer es que aumente la presión, ¿entiendes? Porque las partículas de agua, en vez de estar dispersas, van a estar pegadas a estas moléculas y va a aumentar la concentración, ¿sí? ¿Se entiende? Las partículas coloidales tienen carga eléctrica y se encuentran rodeadas de iones con la carga eléctrica contraria, los contraiones, y se genera una doble capa eléctrica, ¿sí?, por la unión con el agua. Y terminé, tardísimo. Bueno, como media hora más tarde. A ver, son 2:46. 3:15 volvemos para...